Hola, buenas tardes a todos los que están aquí conectados. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, yo soy Tere, soy la presidenta del capítulo de SPIE del INAHUE. Y el día de hoy tenemos al doctor Francisco Renero, quien nos va a hablar sobre los termómetros infrarrojos para salir de estos mitos que están en torno a todo lo de los temas del COVID. El doctor Renero es egresado de la licenciatura en física de la Escuela de Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en física aplicada de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Osaka, en Japón. También tiene un doctorado en física aplicada en la misma universidad y después hizo una licenciatura en fisioterapia en la Universidad del Valle de México, en el campus Puebla. El doctor Renero ha trabajado en la Universidad de Osaka como asistente de profesor, también ha trabajado como fisioterapeuta privado, también trabajó en el campus de la UVM en Puebla, en física para fisioterapia, hidroterapia y física acústica, y actualmente es investigador titular desde 1995 en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y es el director de formación académica. Entonces, ahora le cedo la palabra al doctor para que nos presente sobre estos termómetros. Hola, buenas tardes a todos. Tere, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a los miembros de los capítulos estudiantiles del INAHUE, a los de la OSA y del SPIE. Y bueno, a mí en particular, desde chico me han gustado los mitos. Fui Boy Scout muchos años y decíamos cosas como que si nadábamos en la presa de Valsequillo, nos hacíamos inmunes ante cualquier bacteria y cualquier virus. Y nadamos en el lago de Valsequillo y nos seguimos enfermando. Qué triste. Con mi hijo decidimos un día ir al estadio de fútbol, al Cuauhtémoc, a ver a nuestro queridísimo Puebla. Y el que no le vaya ya sabe a dónde se puede ir, ¿eh? Pero fuimos al estadio y dijimos que si podíamos comer pescado frito, nos hacíamos totalmente poderosos y podríamos sobrevivir a catástrofes nucleares, ¿no? Es decir, podemos comer cualquier cosa después de comer pescado frito en el estadio. Y bueno, de ese tipo de mitos me gustan porque no son verdad. Y bueno, hoy quiero platicarles de este mito que ha surgido en las redes sociales sobre si los termómetros infrarrojos son dañinos para los seres humanos. ¿Puedes pasar a la que sigue, Tere, por favor? Y bueno, la respuesta inmediata es no, no son dañinos para los seres humanos, tampoco para otros seres vivos, ni para ningún objeto inanimado. Esa es la respuesta. Entonces ya con esto terminamos la presentación. Muchas tardes, si tienen preguntas. Bueno, la que sigue, Tere, por favor. Bueno, les voy a platicar de... el contenido de mi presentación es sobre la emisión térmica, que todos los cuerpos emiten. Ahorita en unos minutos les voy a platicar unos detalles de esta parte de la física. Voy a hablar del sensor infrarrojo, qué es un termómetro infrarrojo, cómo funciona. Voy a platicarles un poco sobre la emisividad. Voy a tocar el tema de la temperatura corporal porque no es solo el de si el termómetro infrarrojo es dañino, es también el asunto de dónde tomo la temperatura, porque la temperatura corporal es el promedio de todo el cuerpo y por lo tanto no es tan sencillo tomar la temperatura corporal, ¿no? Y bueno, de ahí la siguiente parte de la presentación es dónde medir la temperatura corporal, y la pongo entre comillas por lo mismo, ¿no? Porque no es un cuerpo, no es un objeto que tenga una temperatura uniforme, sino varía dependiendo dónde la midamos, ¿no? Y la última parte de la presentación es el resumen final. La que sigue, Tere, por favor. Bueno, entonces, algo que debe de quedar claro, y bueno, nosotros como físicos lo sabemos, y para los que no lo son, es importante que sepan que todos los objetos materiales emiten radiación electromagnética y que esta depende de la temperatura, que la distribución de energía depende principalmente de la temperatura del objeto y
A veces a esta radiación le llamamos radiación térmica o radiación de calor. Y bueno, en las imágenes que ven abajo, la primera ilustración del lado izquierdo es una esquematización de la radiación electromagnética en función de un parámetro que llamamos longitud de onda, y están los comparativos, imágenes en pequeño, que apenas si se ven. Bueno, yo estoy utilizando una iPad, y se ve muy pequeño, y hasta abajo está la temperatura asociada a la radiación térmica. En la imagen de la derecha, donde dice Infrared Region of the Electromagnetic Spectrum, lo que pueden ver es esta región del espectro electromagnético, que es la región del infrarrojo. Y allí hay un pedacito que dice thermal. Ese pedacito es una parte de la radiación electromagnética que nuestro cuerpo nos permite sentir. Esta oscila entre las 8 y las 15 micras en longitud de onda, y quizás por esto sea que a esta radiación le hemos llamado radiación térmica o radiación de calor, porque nuestros sensores sobre nuestra piel la puede percibir. Pero esto es la emisión térmica. Aquí lo importante es recordar que todos los objetos emiten, todos emiten. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo medir esta radiación? Esta radiación que emiten todos los cuerpos, y en particular para el cuerpo humano. La que sigue, Tere, por favor. Entonces, ¿qué es un sensor infrarrojo? Un sensor infrarrojo hay en la tecnología una gran variedad de ellos. Están los pirómetros y están los volómetros, y hay otros que no dicen. Pero en el ejemplo que está acá, un volómetro consiste de un elemento absorbente, es una capa delgada de un metal, generalmente, que se conecta a un depósito térmico. Es un cuerpo con una temperatura constante, es decir, es fija. Y hay una conexión entre el elemento metálico y el elemento de depósito térmico. El resultado de este tipo de ensambles es que cualquier radiación que incida sobre el elemento absorbente eleva la temperatura por encima del depósito, y entre mayor sea esta temperatura, mayor será la temperatura. Ahora vamos a ver qué es un microvolómetro. La siguiente, por favor, Tere. Bueno, los microvolómetros es lo que utilizan ahora las cámaras térmicas y muchos de estos termómetros infrarrojos. Una rejilla que lo que sensa es calor. Están fabricados de silicio amorfo. Encima tienen además una rejilla de silicio, cuya función es absorber la radiación electromagnética en estas longitudes de onda de 8 y 14 micras. La radiación infrarroja es un rango específico de longitudes de onda que incide sobre el silicio amorfo y cambia su resistencia eléctrica. Aquí quiero hacer un paréntesis y un comercial. En el INAOE, los astrónomos desde hace muchos años trabajan con volómetros y con microvolómetros, porque lo que hacen es utilizarlos para detectar la temperatura de los objetos que están fuera de la Tierra, ¿no? Voy a mencionar dos nombres que son los que recuerdo, es Daniel Ferrusca y Miguel Velázquez, también la doctora Itziar, y en el GTM hay otro compañero que no recuerdo su nombre. Ellos son usuarios de microvolómetros. Ellos trabajan con temperaturas muy bajas, muy cercanas al cero, para diseñar instrumentos que lo que hacen es sensar radiación electromagnética, pero de objetos que están muy lejanos, ¿no? Y hay otro compañero, bueno, hay otros 3 compañeros en electrónica que son expertos en la fabricación de este tipo de dispositivos. Uno de ellos es Mario Moreno, el otro es Alfonso Torres, y uno que ya no está con nosotros porque se jubiló es el doctor Kosarev. Pero ellos 3 son expertos en la fabricación y diseño de este tipo de instrumentos. Entonces, vean, aquí el asunto es, todos los objetos emiten. Como todos los objetos emiten, entonces lo único que necesito es el instrumento que me permita sensar esta radiación. ¿Y qué es? Pues el microvolómetro o el volómetro o los pirómetros o cualquier otro dispositivo que sense. La que sigue, Tere, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es un termómetro infrarrojo? Su componente principal de los termómetros infrarrojos es el sensor, que les acabo de mencionar, de energía infrarroja. Tienen una lente que lo que hace es enfocar esta energía en el detector
en el detector de IR. A esto le llamamos, al sensor de IR más la electrónica, es lo que se conoce como el detector de radiación infrarroja. Y luego ya el detector de radiación infrarroja convierte la energía IR en una señal eléctrica para mostrarla en unidades de temperatura sobre el display del termómetro. La que sigue, Tere, por favor. Entonces aquí está esquematizado lo que les acabo de explicar en texto. El termómetro infrarrojo es una lente, el sensor, la electrónica, que hace la conversión de la señal eléctrica a una señal digital, para desplegarla en unidades de temperatura. Acá, algo que es importante, estas lentes que se utilizan en el infrarrojo no son como las lentes que vemos en las cámaras fotográficas o en las cámaras de nuestros celulares. Son lentes que si ustedes quieren ver a través de ellas no van a ver nada. Son opacas porque no transmiten la radiación en las longitudes de onda del visible. Estas lentes refractan la radiación en las longitudes de onda del infrarrojo. Pero vean, la función de la lente es que toda la radiación que emite el objeto, en particular esta mano, y ese punto de la mano, llegue exactamente a donde está el sensor. El sensor va a convertir esta energía esta energía infrarroja, la va a convertir en una señal eléctrica que va a ser convertida por la electrónica en una lectura en unidades de temperatura. La que sigue, Tere, por favor. Bueno, hay un tipo de termómetros infrarrojos y estos son los que yo creo han generado más temor en el público. Y son estos que utilizan una luz, puede ser roja o de otro color, y su función es apuntar. Acá para los estudiantes de óptica que están aquí presentes, lo que deben de recordar es que esta radiación es una onda, que si piensan que es un solo punto del que está radiando, es una onda esférica, y lo que quiero es que la mayor cantidad de esa onda sea capturada por mi sistema óptico, que es la lente, y llevada hasta el sensor. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito alinear la lente con el objeto. Entonces, la función de esta luz, que es esencialmente un diodo que emite luz en esa longitud de onda del rojo, en muy baja potencia, me permite para enfocar y alinear mi óptica. Pero como es de muy baja, alguien se robó la presentación. Tere, ya no veo la presentación. A ver, voy. No sé qué pasó. No se preocupen. Sí, no me preocupo. Pero en lo que pone en la presentación, les repito. Entonces, la luz roja que emite este termómetro, bueno, una parte del termómetro, su función es alinear la óptica del sensor la óptica de la lente infrarroja para llevarla hasta el sensor. Es como los apuntadores en los rifles, ¿no? En algunos rifles. Entonces, no hay de qué asustarse, es una luz de muy baja potencia. Esta luz es es absorbida por el humano, y la mayor parte de esta radiación, más del 99%, es reflejada, pero además es de muy baja potencia, ¿no? Entonces no hace absolutamente nada. ¿Qué es recomendable? Que no tengan esta luz para que genere menos temor en las personas a las que se les va a tomar la temperatura. Ahora, pero sí es necesaria si no se tiene la experiencia para alinear el termómetro. No veo la presentación, pero si todos la ven... Ya voy, estoy en eso. Bueno. Pero entonces repito, ¿no? Esta luz no es necesaria, pero si no se tiene la experiencia, entonces sí puede ser necesaria, ¿no? Hay una... ¿Ya? Está cargando. Ya cargó. Yo espero que todos los demás la estén viendo. Bueno, entonces, repito, la luz esta que emiten estos termómetros es una luz de referencia y sirve para apuntar hacia el objeto de la que quiero medir la luz. Quiero medir la temperatura. La que sigue, Tere, por favor. Con esta imagen quiero meterlos en el tema de la emisividad. Acá lo que están viendo
es un termómetro de ambiente, es un termómetro que lo que mide es el cambio de temperatura del aire, y a un lado ven el termómetro de infrarrojo. Si tienen una buena pantalla de tamaño grande, pues yo no veo en la mía, pero la temperatura que marca el termómetro de ambiente, que es el que está pegado en la pared, es de 19.9 grados. Y la que marca el termómetro de infrarrojo que está en mi mano es de 17.8. Esta variación en la temperatura se debe a que, bueno, por un lado, son termómetros diferentes. Uno mide la radiación que emiten los objetos y la otra mide la temperatura del aire. Y por lo tanto, podrían ustedes pensar que son temperaturas diferentes. Sí, sí y no. Porque recordemos que lo que dice la primera ley de la termodinámica es que las temperaturas de los sistemas deben de llegar al equilibrio y tener la misma temperatura. Esta temperatura que están viendo ahí es de hoy en la mañana, como a las 8 de la mañana. Entonces, los gradientes de temperatura entre aire y pared deberían de haber sido máximo de 1.3 o medio grado máximo. Esto se debe a que los termómetros infrarrojos deben de calibrarse para un parámetro que se llama la emisividad. La que sigue, Tere, por favor. La emisividad es la radiación térmica emitida por una superficie u objeto debido a su temperatura. Es decir, todos los objetos emiten, pero la emisividad va a depender mucho de cómo es el objeto. Por ejemplo, en la tabla que tienen ahí a su derecha, marqué en rojo, en la columna, la emisividad. Los otros son otros parámetros que se usan en algunas cámaras térmicas. Y lo que pueden ver es que por ejemplo, el aluminio anodizado, la emisividad es de 0.55, mientras que para un aluminio tipo ligero, la emisividad puede aumentar hasta 0.97. Entonces, la emisividad es un parámetro muy importante para tomar la temperatura de un objeto con un termómetro infrarrojo. El renglón de hasta abajo es la piel humana, y la emisividad de la piel humana es 0.98. Entonces, si yo quiero utilizar un termómetro infrarrojo para medir la temperatura de un ser humano, debe de estar calibrado para emisividad de 0.98. Entonces, no puedo ir y comprar cualquier termómetro. Tiene que ser un termómetro que esté calibrado para emisividad del cuerpo humano. La que sigue, Tere, por favor. Acá esta imagen la puse para ejemplificar que los termómetros infrarrojos, esto es dentro de casa, tomado hace ya unas semanas. En las imágenes de la derecha, primero apunto el termómetro hacia la pared y notan la lectura que es de 22.6, y luego lo apunto hacia el mueble que está a un lado, que es un mueble de madera, y la temperatura que marca es de 22.4. Es decir, que es un ambiente térmico, bien controlado, es decir, no hay ninguna fuente de radiación que esté generando cambios de temperatura, y por lo tanto todo va a llegar al equilibrio térmico, que es lo que debió de haber pasado en la mañana en el jardín, ¿no? Pero, es decir, sí pasa, pero el termómetro no fue capaz de no fui capaz de diferenciarlo entre el termómetro infrarrojo y el termómetro de ambiente. Y bueno, en la imagen de la derecha es el galán de galanes, o sea, yo, tomándome la temperatura con el termómetro de infrarrojo dirigido hacia mi frente, y notan que marca 34 grados. Ahora, la pregunta es, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Estará bien hecha esa medida? La que sigue, Tere, por favor. Bueno, acá es simplemente para corroborar las mediciones. Lo que ven del lado derecho es la misma pared y el mismo mueble tomado con una cámara térmica. Lo que pueden observar es que de un lado marca 19.2, en el punto 2 es el que está sobre la pared, marca 19.1, y sobre el mueble de madera marca 19.9.
O sea, lo que les quiero mostrar es que la cámara térmica la tengo calibrada para .98, es decir, para que vea la emisividad de un cuerpo humano, y el termómetro infrarrojo, que es de mano, que es un termómetro de punto, por llamarlo más sencillamente, marca 22 grados, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia de temperatura si no se considera la emisividad. Y en el caso de utilizarlos para cuerpo humano, para evitar que alguien entre a algún lugar, algún comercio, es delicado esta medida, ¿no? Es decir, por eso la importancia de que el termómetro sea diseñado y calibrado para cuerpo humano. La que sigue, Tere, por favor. Bueno, esta es la versión bonita del galán, es la imagen térmica del galanazo. Y lo que ven es lo mismo, ¿no? Es decir, la cámara térmica está marcando 34 grados, 34.7 y 34.8 en la frente, mientras que el termómetro digital está marcando 36.1. La que sigue, Tere. Y bueno, antes de decirles cuál es el lugar donde el mejor lugar para tomar la temperatura, una vez que ya tienen bien la noción de que el termómetro que van a usar tiene que estar diseñado para la emisividad de .98, también es importante entender qué es la temperatura corporal. Esta es una imagen de un libro que yo le llamo el tumbaburros de la fisiología médica, es el Guyton, la edición 11, y lo que ven acá es lo que se considera la temperatura normal. La temperatura normal varía desde los 36 a los 37 grados y medio. ¿Qué sucede a los 37 grados y medio? Pues tienen ahí al niño con mucha actividad. Estos niños que son inquietos pueden tener temperaturas de 37 y medio, pero también pueden tener a personas que se estresan fácilmente, y entonces con el estrés pueden alcanzar estas temperaturas de 37 y medio. Pero ¿qué pasa durante el ejercicio intenso? Durante el ejercicio intenso, y pregúntenle a Champiñón si es que algún día lo ven, o si anda por acá, él lo sabe mejor que yo, la temperatura corporal durante el ejercicio intenso, es decir, esas 8 horas de bicicleta o 4 de ejercicio intenso, puede el cuerpo alcanzar temperaturas de 39 y hasta 40 grados. Ahora, estas temperaturas de 30, 38, 39, 40 grados, las alcanzamos durante el ejercicio, pero igual regresamos a la temperatura basal muy rápido, porque es un individuo sano, ¿no? Pero bueno, acá lo importante es la temperatura normal. Y la temperatura normal no es un número, no es 36 y medio, no es 37 y medio, es una temperatura que va de los 36 a los 37 y medio. Entonces, teniendo esto hay que tenerlo bien presente, porque yo voy a utilizar un instrumento bien calibrado, .98 de emisividad, apuntado a la región correcta, para medir una temperatura que me alerte sobre un individuo que pueda tener alguna patología infecciosa. La que sigue, Tere, por favor. Entonces, vean, esta imagen también es del libro, del Guyton. Es una imagen de cómo ganamos y cómo perdemos energía por el medio ambiente. Entonces, de manera natural, perdemos energía por evaporación. El simple hecho de estar, como yo ahora que estoy hablando, estoy transpirando, estoy perdiendo energía. Pero también estoy ganando energía si es que hubiera fuentes de radiación con temperaturas mayores a la mía. Pero el estar sentado acá en la silla en la que me encuentro, estoy cediéndole temperatura o energía a la silla. Pero es más delicado el fenómeno de convección, que está representado aquí por las flechitas en movimiento en la parte baja de la imagen. Por ejemplo, cuando ustedes van en el auto, probablemente lleven una temperatura promedio de entre 36 y 37 grados. Pero si es una mañana fría como la de hoy, que fue de 12 grados, en el puro trayecto de bajarse del auto hasta entrar al lugar al que vayan, pueden estar perdiendo 1 o 2 grados de temperatura. Bueno, no importa si somos sanos, ¿no? Es decir, si vamos con 37 y llegamos ahí a la puerta y nos miden la temperatura en el lugar correcto, y es de 35 grados, ya la hicimos. Pero si soy un individuo enfermo que va con una temperatura de 38 y medio y llego a la puerta y mido 37 y medio, pues ya
ya es una señal de alerta, pero de un mal uso del termómetro o una mala consideración de estos fenómenos de pérdida y ganancia de energía. Entonces, este fenómeno para mí es de los más importantes, el de la pérdida por convección. Y bueno, se los quise mostrar. La que sigue, Tere, por favor. Y esta imagen también del Guyton, que tiene que ver con cómo varía la temperatura cuando estamos enfermos. Entonces, ahí está marcado la temperatura normal, que va de 36 a los 37,5. Y fíjense que aquí Guyton dice que hasta 38 puede ser considerado todavía normal. Porque un 38 puede ser una febrícula, puede ser ese momento de estrés, ese momento que me pasó el perrito enfrente y por no apachurrarlo pisé el freno a fondo y el de atrás casi se embarra conmigo, ¿no? Entonces ese momento de estrés me pudo haber llevado a unos 38 grados. Y luego vienen ya las febrículas y luego ya vienen las temperaturas muy elevadas que si se mantienen, ¿eh? ¿No? ¿Recuerdan hace un ratito en la imagen donde mostré que durante el ejercicio intenso la temperatura puede llegar a los 40 grados? No importa, porque se pierde muy rápido esa temperatura, pero mantener una temperatura arriba de 40 grados, digo, ya ven lo que dice Guyton que puede suceder, no pueden suceder problemas de tipo lesiones cerebrales severas, ¿no? Y el cuerpo ya no puede termorregular a esas temperaturas. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto es que la temperatura que yo quiero medir, que me sirve de alerta para no permitirle el acceso a alguien, debe de ser superior a los 38 grados. Pero debo de considerar si es que el individuo caminó, ¿eh? Entonces no es una tarea de, como diría el profe Cornejo, no es de enchilame otra, ¿no? Es decir, no es tan simple medir la temperatura buscando procesos infecciosos, productos ya sea de asuntos virales o asuntos bacterianos, ¿no? La que sigue, Tere, por favor. Y bueno, con esto llego al punto de dónde es el mejor lugar para medir la temperatura corporal. Hay muchos trabajos en la literatura, es decir, personas que se han dedicado a hacer mediciones de temperatura en lugares específicos del cuerpo con la intención de poder tener idea de cómo evoluciona una patología o cómo son los cambios cuando, por ejemplo, durante el ejercicio intenso, etcétera, ¿no? Pero esta en particular me gustó la tablita porque muestra cómo varía la temperatura dependiendo la variación de la temperatura ambiente y la región del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la primera columna dice skin location, ¿no? Es decir, la posición sobre la piel. Y luego dice cold, es decir, en un ambiente frío, 15 grados, y ahí están las medidas para las diferentes regiones del cuerpo. Luego dice a temperatura de un cuarto, que 27 grados es muy caliente, pero se la damos por buena porque hay una diferencia grande entre el frío y la temperatura del cuarto. Y luego en ambientes muy calientes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a quedarnos con el del forehead, ¿no? El de la frente. El de la frente, en un ambiente frío de 15 grados, si dejaron al individuo 15 minutos bajo esa temperatura, la temperatura que le van a medir en la piel va a ser de casi 32 grados, ¿no? Pero si dejan a este mismo individuo en una temperatura promedio de 27 grados, como es un cuarto, la temperatura que le van a medir en la frente será de 35 grados. Y en un ambiente muy caliente, el individuo no deberá superar los 37 grados, ¿no? Es decir, pero son experimentos donde al individuo lo dejo inmóvil por algún periodo de tiempo. Entonces, con esto quiero ejemplificarles que no es tan simple medir la temperatura corporal sobre todo como se hace ahora, ¿no? En espacios abiertos, porque pueden generarnos falsas lecturas de la temperatura, ¿no? La que sigue, Tere, por favor. Bueno, aquí les pongo un ejemplo es mi mano esta mañana. Es con una cámara térmica calibrada para temperatura corporal
Y se las pongo de ejemplo porque con esta cámara uno puede medir puntualmente o por regiones. Entonces, muy cerca de la muñeca van a ver un punto, dice SP1, y en esa región de mi cuerpo mi temperatura es de 33 grados. Pero en la región que está en el circulito, que dice E1, la temperatura máxima en esa región es de 35 grados y la mínima es de 33 y la promedio es de 34,1. Yo soy uno de estos individuos que tiende a disipar calor muy rápido, metabolizo muy rápido y entonces aunque en los ambientes mi cuerpo tiende a estar caliente. Pero así como yo hay muchas personas en el planeta, ¿eh? Entonces lo que quiero ejemplificar con esto es lo difícil que es medir la temperatura. Si lo hago puntual, puedo estar midiendo 33 grados, si lo hago de manera en promedio por región, tengo un grado mayor de temperatura, ¿no? Entonces, la que sigue, Tere, por favor. Este es el dorso de mi mano. En la imagen que sigue es la palma de mi mano. Acá vean el ambiente de afuera, en el jardín está representada en el termómetro que está en la parte izquierda, abajo, dice 17 grados. No estuve 15 minutos afuera, estuve simplemente como 10 minutos, pero vean que mi temperatura corporal para ese ambiente frío siguió siendo cálida, ¿no? Es decir, 34 grados promedio, o 33 si toman por región. Y lo que decía el estudio es que para ambientes fríos mi temperatura debió de haber sido de 24 grados. ¿Cuál es el punto acá con todos estos números y todas estas mediciones? Que no es tan simple medir la temperatura corporal con un termómetro térmico, con un termómetro infrarrojo, perdón, o con una cámara térmica. Hay que tener una base de datos muy amplia para poder extrapolar la temperatura corporal medida con un termómetro infrarrojo. La que sigue, Tere, por favor. Y bueno, con esta imagen, que es el galán de galanes, en versión infrarroja, que se ve bien galanazo, hasta yo digo, wow, me lo llevo puesto. Bueno, X. Esta imagen es mi cara en un ambiente controlado, es decir, dentro de la casa. Recuerdan que dentro de la casa la temperatura promedio, es decir, había un equilibrio térmico, y espero que vean cuáles son las regiones más calientes del cuerpo. Las regiones más calientes del cuerpo son las comisuras internas de los ojos. La temperatura promedio, la temperatura en las comisuras internas de los ojos se debe a que hay una gran irrigación. Es una zona que muy poco se vasoconstriñe, es decir, no hay una reducción en el tamaño del vaso, porque tengo que seguir irrigando el ojo. Mi ojo es muy importante. Entonces, las comisuras internas de los ojos son el lugar ideal para tomar la temperatura corporal con un termómetro infrarrojo. Pero ya se están imaginando, ¿verdad? Si les genera miedo que les borremos las neuronas o que les robemos el líquido sinovial a través de un termómetro infrarrojo porque lo colocamos en la frente o porque lo colocamos en el cuello, imagínense si le decimos al individuo que se lo vamos a colocar en la comisura del ojo. En lo que sería la gente, ¿no? Entonces, el lugar recomendable es entre las cejas, arribita del puente nasal. Es el mejor lugar para tomar la temperatura corporal con un termómetro infrarrojo, si es que el individuo no caminó por más de 3 o 4 minutos, ¿no? Si caminó por más de 3 o 4 minutos, nos va a dar una lectura incorrecta. La que sigue, Tere, por favor. Esta imagen la puse porque mucha gente ya utiliza la careta, utiliza los lentes, ya sea como protección o para ver bien, pero la temperatura con un termómetro infrarrojo no debe tomarse a través de un objeto que esté enfrente, debe de tomarse directamente del objeto del que ustedes quieren medir la temperatura. Digo, a los que son físicos y ópticos, como muchos de los estudiantes del INAOE, esto que estoy diciendo les ha de parecer absurdo, pero es importante recordarlo para que ustedes lo puedan también transmitir. Yo necesito tomar la temperatura directamente desde el objeto del que quiero saber la temperatura. Los lentes, la careta, es un
es un medio que obstruye la medida, ¿no? Es decir, la radiación que está emitiendo el cuerpo, la cara en particular, a través de una careta, es obstruida por esta, ¿no? Como es el caso de los lentes ahí en la imagen que estoy mostrando, ¿no? Es decir, mis lentes están mostrando la temperatura del vidrio o de la mica de los lentes, ¿no? Pero no la que está detrás, que es la que me interesa, que es la de los ojos, ¿no? En particular, ya vieron cuál, la temperatura de la región de las comisuras internas, ¿no? De los ojos. Ahora, bueno, la que sigue, Tere, por favor. Y bueno, ya como resumen final, lo que quiero decirles, que se lleven para que lo comuniquen a todo mundo, como decía el comediante aquel, a todos los individuos de este planeta, los termómetros infrarrojos no son dañinos para los humanos, no son dañinos, no son dañinos. Este instrumento captura radiación térmica del cuerpo con un sensor IR y con la electrónica la convierte a unidades de temperatura. Eso es un termómetro infrarrojo. Es importante seleccionar la zona donde quiero medir y de ser necesario, por ejemplo, si tomo la temperatura y me arroja un 38,5, se la vuelvo a tomar. Si en la segunda lectura me da un 38,5, pues ya, ¿no? Ya me he vuelta de hoja, a lo mejor le tomo una tercera. Pero lo importante es tomar más de dos. Afortunadamente es muy rápido, ¿no? Y bueno, también es importante inspeccionar el ambiente donde se medirá la temperatura. Por ejemplo, ¿qué recomienda la Asociación de Estados Unidos que ve lo de las drogas? Un termómetro infrarrojo con una cámara térmica lo tengo que hacer en un cuarto libre de fuentes de radiación y de viento, ¿no? Que no haya aire, que no haya este intercambio de temperatura para que puedas tener una medida de la temperatura certera. La que sigue, Tere, por favor. Son recomendaciones para medir la temperatura con un termómetro infrarrojo. Se las dejo ahí para que las lean. La temperatura es lo que acabo de decir, más la última que no es poner el termómetro infrarrojo a cambios bruscos de temperatura, porque igual se pueden descalibrar, ¿no? La que sigue, Tere. Y ya, con esto termino. Entonces, la respuesta a la pregunta que les planteé en el título de esta presentación es esta, ¿no? No, los termómetros infrarrojos no son dañinos para los seres humanos, tampoco para otros seres vivos, ni para objetos inanimados, ¿no? Colorín colorado, estoy dispuesto a responder todas las preguntas que tengan. Muchas gracias. Bueno, ahora comenzamos la sesión de preguntas. Si quieren escribirlas en el chat o pueden decirlas en persona. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, Paco. Entonces, lo que decías es que realmente el hecho de que, por ejemplo, si yo voy a un lugar y me toma la temperatura así como va, si solamente me apuntan y me dicen tienes, por ejemplo, 37 y me dejan pasar, entonces podría ser que yo tuviese algún problema de inicio y no fuese detectado porque no lo hicieron más de una vez. ¿Esto es correcto? Sí, Omar. Sí, Omar, una temperatura, bueno, acuérdate que si el termómetro primero es correcto, es decir, está calibrado para la emisividad del cuerpo de 0.98. Entonces, si es un día cálido y marcaste 37, no sé, es un albur con un 37. Yo creo que está sano. Es que, bueno, mi pregunta iba en el siguiente sentido. Generalmente, digo, en esta época de contingencia, cada que tenemos que salir por alguna razón, la mayoría de la gente que toma la temperatura realmente no se toma la molestia de calibrar primero sus termómetros o no están diseñados, como decía hace rato, para la temperatura corporal y entonces usan cualquier termómetro para poder medir esa temperatura y de alguna manera con datos o con temperaturas hasta cierto punto falsas, deja pasar a la gente en lugares cerrados, ¿no? Que eso es un gran peligro en realidad, ¿no? Entonces yo creo que lo que habría que decirles es más bien que hacerles saber que realmente tienen que calibrar su termómetro de inicio
antes de poder hacer algún tipo de medición, creo yo. Sí, sí, Omar. O sea, yo creo que todos estos, todo este personal que toma temperatura con el termómetro infrarrojo lo hace de manera incorrecta. Yo espero, mira, yo lo que verdaderamente espero es que no, que no incurran en alguna irregularidad, que estoy mal pensando, que no sea con discriminación, ¿no? Mira, hay una empresa que es alemana, que lo que está promoviendo es el uso de la cámara térmica. Y está promoviendo el uso de la cámara térmica y te vende todo el software. ¿Qué hace? Tiene el cuartito, te vende el cuartito donde entran una persona o pueden entrar hasta 2 personas con una mica de por medio y toman una imagen térmica. Pero la imagen térmica lo que está haciendo es ubicar las comisuras internas de los ojos, que son las regiones que no puedes engañarlo, aunque hayas caminado. Entonces detectan las regiones, las comisuras, pero además las están calibradas, bueno, además de estar calibradas para la emisividad de .98, el software te da la alerta de la temperatura. Si es 38.5, te detiene, te dice aguas, puede ser un caso. Pero no te dice tienes COVID, ni te dice tienes influenza o tienes algo, ¿no? Simplemente te dice tu temperatura está elevada y vas para atrás, ¿no? Pero te lo está dando, es una lectura correcta, porque es una cámara y no está viendo un punto. Las cámaras térmicas que se ocupan para este tipo de eventos deben de tener resoluciones altas, porque la región de la comisura de los ojos debe de tener al menos 10 píxeles. Entonces no estoy midiendo en un punto, estoy midiendo en 10 píxeles. Entonces con 10 píxeles puedo tener ya una muy buena referencia, ¿no? Para tomar la temperatura. Sí, Omar, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta de Irving Aarón es, ¿cómo puedo calibrar un termómetro infrarrojo? Si no viene de fábrica con la opción para calibrar, no hay manera. Habría que ver con el fabricante a qué emisividad lo calibró. Por ejemplo, el que les estuve mostrando en las imágenes es uno que yo compré en Radio Shack hace ya muchos años y viene calibrado para .8 de emisividad. Entonces me toca ir a las ecuaciones para a partir de esa emisividad hacer la extrapolación y conocer la temperatura del objeto. O sea, por ahí puede buscar una ecuación, no la tengo ahorita a la mano, con la cual puede hacer la extrapolación, pero necesita conocer para qué emisividad fue fabricado su termómetro. O sea, no se puede calibrar si no viene de fábrica. Las cámaras térmicas, casi todas las cámaras térmicas tienen la opción de elegir la emisividad del objeto que quiero medir. Espero haya respondido, Irving. Hola, sí, Darío César. Ah, adelante. No, gracias. Gracias, Irving. Pregunta Darío César Peregrina. Entonces, ¿los controles de acceso no son todos confiables por no considerar las variables que mencionaste? Sí, Darío César. Si no consideran estas variables, bueno, es más simple. Vean cómo llegan a un lugar, está el termómetro en la mesita y ya ni lo quieren tomar, porque tienen miedo de que la gente les reclame porque les vamos a borrar las neuronas, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos mal. Pero si el usuario no tiene la capacidad de explicar que no es dañino, por tanto no puede explicar, es decir, no conoce todas estas variables, pues no, están haciendo un mal uso del termómetro infrarrojo. Gracias, César. Darío. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar mejor eso de los puntos de acceso? Porque, bueno, yo vi que en muchos centros comerciales o tiendas te toman la temperatura ahora en la muñeca y como vimos en el diagrama, pues eso no nos da la temperatura correcta, ¿no? De hecho, nos da una más baja. Sí,
Sí, no hay manera, Tere. Yo pienso que a través del CONACYT o del CONCITEP, al menos en Puebla, podríamos intentar hacer capacitación nosotros. O sea, es muy fácil, ya digo, ustedes, Tere, como ópticos, ustedes, tú y tus compañeros, lo que acabo de decir es pan comido para ustedes, es algo muy simple y lo podemos transmitir. Entonces, yo creo que necesitamos capacitar al personal que utiliza el termómetro infrarrojo para poder hacer un buen uso de este instrumento, ¿no? La muñeca no tiene ningún sentido. Repito, hagan el experimento. Cuando salgan mañana temprano, hoy va a llover otra vez, bueno, aquí ya está lloviendo. Salgan temprano, quédense unos minutos al aire, así al aire libre, con sus muñecas descubiertas y van a ver cómo la temperatura va a bajar mucho. Y si se mueven, va a bajar todavía más, ¿no? Entonces, sí, la sugerencia es capacitar al personal. Y yo sugiero que no sé, podríamos decirle a Edmundo, en el caso nuestro, que le diga al CONACYT que nos permita capacitar a grupos, ¿no? Pero al final de cuentas, Tere, también es un asunto subjetivo, porque, bueno, no tan subjetivo. Si sé usar bien el instrumento, puedo estar certero en mi medición. Pero es más confiable una cámara térmica, ¿eh? Porque la cámara térmica te va a dar regiones de temperatura y te va a dar la región que es la que no falla, que es la comisura interna del ojo, ¿no? Entonces, capacitarlos. Ustedes ahí en el los estudiantiles, promuevan eso, Tere. Usen Sí, la presentación. es una buena sugerencia. Pueden usar mi presentación y si quieren se las actualizo. Lidia Hernández nos pregunta, ¿la recomendación final sería no usar ese termómetro? Difícil. Somos seres humanos y necesitamos algo que nos consuele, que diga que sigo sano. Yo creo que sí hay que usarlos, sí hay que usarlos, pero también no perder el hábito de utilizar el cubrebocas, sobre todo en espacios como son los centros comerciales o los supermercados, ¿no? Es decir, a nosotros mismos como usuarios del supermercado, ver que esté allí el individuo tomando temperatura, pensamos, en este lugar sí toma las medidas de sanidad correctas. Entonces, sí, usarlos. Es una manera emocional en la que nos sentimos protegidos porque el lugar toma medidas, aunque él mida de manera incorrecta. Sí, Lidia Hernández, hay que usarlos. Gracias. Otra pregunta es, ¿ha utilizado el termómetro MLX 90614 y cómo puedo construir el lente térmico que mencionó al principio de la presentación que sirve para aumentar el rango del sensor? No conozco el termómetro, el MLX 90 que mencionó este muchacho, y las lentes térmicas son caras. Yo te sugiero que te acerques a Linaoe, platiques con el jefe del taller de óptica, doctor Rafael Izazaga. Si quieres, aquí vía el capítulo estudiantil con Tere o con los otros miembros del capítulo, conmigo mismo, si pudiste tomar el correo electrónico, con mucho gusto te pongo en contacto con él, porque las lentes que se utilizan para manipular la radiación infrarroja son de silicio, son de germanio, son de materiales que son muy caros y muy difíciles de trabajar. Pero en el mercado ya hay sensores de IR con la lente ya al frente. Es decir, ya te venden todo el pedazo electrónico, es decir, la lente. Estas lentes vienen con un ángulo de campo. Desde el ángulo de campo te va a decir qué tan lejos o qué tan cerca puedo tomar la medida de la radiación térmica. Entonces, yo te sugiero que te eches un clavado y veas estos sensores que ya tienen todo integrado. Y del termómetro lo voy a buscar y
Si encuentro algo que tienen algo novedoso, te lo hago saber. Espero haya respondido tu pregunta. Ricardo Ancheita pregunta, ¿y qué tan cara es la cámara térmica comparada con el termómetro infrarrojo común? Sí, son muy caros. La diferencia es un termómetro infrarrojo debe de estar ahorita entre los 800 y los 2,000 pesos y una cámara térmica con la resolución correcta para al menos una persona debe de andar por los 14, 18,000 pesos. Entonces sí, la diferencia es enorme, ¿no? No es una inversión como para cualquier supermercado. Francisco Soto nos comenta, aunque sea una medición poco precisa, creo que es la única razonablemente eficiente para permitir la entrada a un centro comercial o lugares así. No creo que otros métodos sean posibles por precio y efectividad. Sí, estoy de acuerdo con Francisco Soto. Es una, como lo dije hace un rato, ¿no? Para la respuesta anterior, ¿no? Es una manera emocional en la que nos sentimos protegidos. Es decir, vemos al individuo con el termómetro en la mano y se la está midiendo a todos y no lo regresó, ese está sano, puedo entrar, ¿no? Es decir, me genera confianza, es como una manera, como un placebo, ¿no? De sentirnos felices porque hay alguien que nos está tomando la temperatura. Pero repito, dentro de estos establecimientos hay que seguir con todas las medidas de sanidad, sobre todo el cubrebocas, ¿no? Y mantener la distancia entre individuos. Sí estoy de acuerdo con don Francisco Soto Eguíbar. Luego, Mari Carmen Tenorio dice, hola Paco, y para los niños del colegio, ¿qué nos recomiendas? ¿Que lleven una bitácora previa de su temperatura? Gracias. Sí, fíjate, Mari Carmen, que esa es una muy buena estrategia. Si el papá, es una buena estrategia, aunque dependemos del papá, pero si tienen el hábito de tomar la temperatura todas las mañanas, por ejemplo, al levantarse, que es el mejor momento para tomar la temperatura, porque si le prestaron atención a las imágenes de la temperatura normal en el Guyton, en las mañanas es cuando tenemos la temperatura más baja, todos. Pero si tenemos un proceso infeccioso, vamos a tener una temperatura alta. Y si tengo este hábito de tomar la temperatura, por ejemplo, yo les dije, yo tengo ese hábito desde hace muchos años de tomarme la temperatura frecuentemente, y sé por eso que mi temperatura corporal promedio es de 37,3. Entonces, sí, eso en el caso de escuelas me parece que es una medida excelente, ¿eh? Es decir, viene el niño y trae el papá su bitácora de la temperatura del fin de semana, por ejemplo, ¿no? Se la tomó el viernes en la noche, sábado en la mañana, domingo en la mañana, y el lunes llega y tiene una temperatura todavía sana, ¿no? Por debajo del 37,5, sí. Pero además, fíjense qué padre está eso, porque no me puede engañar el papá. Porque si todo el tiempo vino sano, y yo sé que ese niño en las últimas 3 semanas tuvo una temperatura promedio de 36,5, y un lunes me llega con un 37,5, ¿qué hago? Pues es una señal de alerta, ¿no? Ese niño va para atrás, aunque no haya llegado a los 37,5, porque tiene un aumento de temperatura por arriba de su promedio, de su bitácora, ¿no? Sí, Mari Carmen, ese es el bueno, me gusta. Hay que promoverlo también, yo no sé si la CEP lo sepa, pero me parece una excelente idea. Espero haya respondido, Eh, Mari. Sí. Alejandro Padrón dice, ¿puedo engañar las mediciones de temperatura si tomo fomentos de hielo y paso a donde quiera si estoy enfermo? Sí, seguro. Sí, seguro. Sí. No es tan rápido, o sea, dice, ¿puedo engañar? Que si puede con fomento, sí lo puede engañar. O sea, ¿qué hacemos en el ámbito de la fisioterapia? ¿Cómo bajamos la temperatura después de un trauma? Con hielo. O sea, sí, lo puedes engañar. Te pones una bolsita de agua, una bolsita con hielos en la cabeza por 10 minutos, te baja la temperatura de la cabeza, y en lo que llegas te la midan en la puerta del supermercado, seguro que le bajaste el grado y medio, si no es que hasta los dos. Sí, pero no lo hagas y no lo promuevas. Hazlo, pero entre los cuates.
Ok, creo que ya son todas las preguntas, Doc. Ah, no, espere, hay una última. Darío César, pero en los niños la temperatura suele ser muy variable por su hiperactividad y eso nos darían muchos falsos positivos. Sí, sí, es correcto, César Darío o Darío César. Lo importante es el hábito de en qué momento hacerlo para que siempre me dé la misma temperatura. Por eso a mí me gusta o sea, yo sugiero, o sea, por acá me levanto y me tomo la temperatura. O sea, es lo primero que voy a hacer en mi mañana. O sea, me pongo mi patita derecha o mi patita izquierda, depende de cómo quiero que me vaya en el día. Y lo siguiente que hago es, me pongo el termómetro y de preferencia el termómetro tradicional, el que va a la axila. El termómetro, la temperatura tomada en la axila es la mejor manera de tomar una temperatura promedio corporal. Entonces sí varía con la hiperactividad, pero si me hago el hábito de tomarla todas las mañanas o todas las noches, es decir, el chavito ya cenó, ya se va a dormir y en ese momento le tomo la temperatura. Pero, o sea, va a tener la temperatura más alta que en la mañana. Puede ser que tenga la temperatura más alta que en la mañana, pero si siempre es la mido en la noche, pues voy a tener la temperatura promedio de las noches y por lo tanto va a ser una medida correcta. Entonces sí, yo sugiero que si van a hacer bitácora, como lo sugirió Mari Carmen, se haga en las mañanas. ¿Qué más, Tere? Cristina Sandoval González comenta, en mi caso dirían que estoy enferma ya que vivo donde hace mucho calor y sufro calores horribles de la menopausia y si caminé, imagínese. Bueno, no tengo el dato de las temperaturas promedios durante la menopausia, pero efectivamente el famoso bochorno es un cambio de temperatura que generalmente va hacia arriba, ¿no? Es decir, puede ser que esté pasando de una temperatura de 36,5 a un 37,5 y es muy rápido, es brusco y siento ese cambio, ¿no? Y si ese cambio brusco de temperatura me toca exactamente cuando el individuo levantó la mano y le jaló el gatillo al termómetro infrarrojo, ¡pum! Ya valí, ¿no? Pero le puede uno decir, deme chance, ¿no? Por mi edad o por la parte de mi vida en la que estoy pasando, necesito 3 minutos de relax, ¿no? Sí, en el caso que está citando, Cristina, sí es difícil, ¿eh? Sí es difícil de tener una medición certera porque la temperatura varía. Puede variar, perdón. Ahora sí ya son todas las preguntas, creo. Ah, no, ay, siguen preguntando, perdón. ¿Tiene caso usar un tótem de acceso automático para tomar la temperatura o es mejor tener a una persona parada con la pistolita? Bueno, el tótem, como lo cita esta persona, sí está bien. El problema es la altura, ¿no? Que algunos somos bajitos o chiquitos, así todos bonitos, venimos empaquetados correctamente y luego están los enormes, esos gigantes, ¿no? Entonces, no sé, pienso que puede ser un problema, ¿no? La altura del tótem para tomar la temperatura, pero sí es correcto. En el INAHUE hay un grupo de tecnólogos que están diseñando un sistema con estas características, ¿no? Es decir, una toma automatizada de la temperatura, pero repito, aquí ¿cuál es el problema? Que apunte verdaderamente a la frente, entre las cejas, al menos. Si este tótem me va a apuntar a la nariz, y recuerden que la nariz se me puede poner fría, y eso lo saben todos, ¿no? Todos cuando estamos en ambientes fríos, la nariz se siente fría. Entonces, sí está suave el asunto del tótem, pero habría que poner algo automatizado con un motorcito que suba y baje el termómetro para que siempre apunte entre las cejas. Sí, está bien, puede ser una muy buena idea. Listo, Tere. Sí, Doc, ya fueron todas las preguntas. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándome, tolerándome. Ya saben, pórtense mal, cuídense bien, hagan travesuras, coman frutas y verduras y arriba el Puebla y los pericos del Puebla.